Hace 17 años que el doctor Pérez Collados vive y ejerce como profesor con cargos destacadísimos en Girona. Girona es algo así como, y te pido que me corrijas, la capital del nacionalismo catalán, ¿no? Una vez yo les decía a algunos alumnos del máster que dirige el doctor José María Girona y que tengo el inmerecido honor de ser el codirector, les decía, ¿ustedes creen que el realismo mágico es característico de Latinoamérica? Y yo me pregunto cómo se llama una ciudad donde hay miles y miles y miles de banderas de un país que no existe y ninguna bandera del país en el que estoy, ¿no? Si eso no se llama realismo mágico, no sé cómo se llama. Pero lo cierto es que José María es un eminente historiador del derecho que, como muchos historiadores del derecho e investigadores que se dedican, y me atrevería a decir nos dedicamos, a temas históricos jurídicos, desde hace algunos años nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos la antropología jurídica, que necesitábamos la antropología. Y nos empezamos a volver cada vez más antropólogos, ¿no? Y yo creo que hoy en día la antropología jurídica marca en gran medida el camino de los estudios universitarios verdaderos de derecho frente a las academias de leyes, por así decirlo. Las academias de estudios de qué dicen las leyes. Y creo que la antropología jurídica en gran medida, a su vez, retroalimenta la importancia de la historia jurídica. José María es un gran antropólogo jurídico, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, es el director del Departamento de Derecho Privado, es catedrático de Historia del Derecho, es un motor de trabajos intelectuales y de investigación. Y además, desde hace 4 años, desde que se creó el máster en Cultura Jurídica, nuevo furor en el mundo académico de posgrado europeo, un máster que comenzó hace 4 años con 8 alumnos y con los profesores del máster cediendo nuestros honorarios, renunciando a nuestros honorarios para que se pudiera abrir el máster con 8 alumnos, y hoy en día está teniendo, con mucha tristeza, que rechazar alumnos que se proponen porque ya no hay plazas, y que está abriendo entonces ahora una segunda edición en el mes de septiembre. Hola, en el mes de septiembre, y de todo esto el gestor, motor, espíritu, alma, es José María. José María se ha incorporado al equipo de profesores de este programa hace ya varios años, nos acompaña sistemáticamente 2 veces por año, esperemos que esto siga así porque estamos muy muy contentos. Además, se ha convertido en una figura omnipresente en nuestro encuentro anual Ficción y Derecho, que sostenemos siempre sobre mitad de año, que ya vamos en la 3ª edición, este año será, Dios mediante, la 4ª, que es un encuentro internacional que va creciendo cada vez más, el encuentro FICDER, Ficción y Derecho, y que este año va a plasmar por primera vez en una revista, FICDER. ¿Y cuántos hay de Colombia acá? ¿Cuántos colombianos y colombianas hay, por favor? Hay bastantes. Bueno, resulta que el año pasado descubrí algo muy notable que también sucede en Brasil, pero lo descubrí en Colombia, que el ejército colombiano, igual que la Policía Nacional de Colombia, tienen autorización para crear carreras de posgrado. Y entonces se me ocurrió, dado que he tenido el honor de desempeñarme
como observador internacional del proceso de paz de Colombia, y tengo profundo respeto y muy buenos vínculos tanto con la Policía Nacional de Colombia como con el Ejército Nacional de Colombia. Proponer una carrera que el Ejército ha aceptado y que ya está en trámite de acreditación, y Dios mediante será acreditada durante este año y comenzará el año siguiente, una maestría que va a ser la maestría en Derecho de la Paz. Es la primera maestría en Derecho de la Paz del mundo. Me parece que, como diría Bruce Willis, es el mejor lugar en el mejor momento, Colombia hoy, y de la mano de... Yo creo que las dos entidades podían haber sido, porque tanto el Ejército Nacional de Colombia como la Policía Nacional de Colombia se han comprometido visceralmente con la paz, y por eso me parece que era muy bueno que fueran o las dos, yo hubiera querido que fueran las dos, o alguna de ellas, en este caso fue el Ejército Nacional de Colombia, quienes estuvieran atrás. Al doctor José María Pérez Collado lo convoqué en el esquema de esta maestría. Un día lo desperté de su tranquilo hábitat serrano de la ahora un poquito convulsionada Girona, y le dije: quisiera que te encargues de una materia que nunca existió antes, Antropología Jurídica de la Paz. José María me preguntó cuánto y qué vino había estado yo tomando. Cuando se dio cuenta que, curiosamente, yo estaba sobrio, cosa que no me sucede muy a menudo, entonces empezó a pensar qué podría ser esto. Y le dije: bueno, vamos a tener una oportunidad de que te pongas a ponerlo en limpio y que tu conferencia de este año en el programa, y abierta por supuesto a toda la comunidad, como siempre son estas conferencias que hacemos en enero, trate sobre una antropología jurídica de la paz. José María quebró su amistad conmigo en ese momento, pero como ya había celebrado su convenio para venir ahora, ha venido igualmente, y con una nobleza digna de los aragoneses, porque él es aragonés, de Zaragoza. De Zaragoza, él es aragonés, hijo de una famosa intelectual aragonesa, una periodista e intelectual muy famosa, y además José María, que es un hombre que tiene muchos aspectos notables, es un novelista cuya última novela es un éxito literario en España en este momento, y con razón, porque es muy buena, muy buena. Es una novela que tiene elementos jurídicos y policiales y amorosos, y alguna que otra cosita pornográfica, casi sexual. Así, sí, porque uno lo ve a él así, no se imagina, ¿no? Pero tiene así su beta porno, ¿no? Y así que el libro tiene sus cosas también en ese sentido. Ahora sí que lo van a comprar todos. Cuando dije tiene aspectos jurídicos, policiales, yo dice, bueno, ahora salen todos corriendo a ver dónde se compra. Pero bien. Así que, además de todo, José María es un gran tipo. Es un querido amigo, es una persona muy querible, muy querido por los estudiantes, muy querido por los estudiantes. Todos nosotros sabemos, los que somos docentes, todos nosotros sabemos que tengamos los títulos que podamos llegar a tener, el mejor título que un docente puede tener es el de que tus estudiantes te quieran. Ese no te lo dan en ninguna universidad, no lo enmarcás en ninguna pared, pero ese es el verdadero gran título de un docente, que los alumnos te quieran. A él lo adoran, y con mucho motivo. Les pido un enorme aplauso para José María Pérez Collado. Muchísimas gracias a Ricardo. Yo siempre digo lo mismo, que impartir una conferencia... muchísimas gracias a Ricardo, y suelo decir lo mismo cuando tengo la gran oportunidad y el honor de estar aquí, que es un sueño académico
estar en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y en uno de estos salones. Ya estar es un sueño, pero ya estar en la tarima, impartir una conferencia ante, además, unos estudiantes que son más que estudiantes, son estudiantes del programa de doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UBA, pues es algo que solo puedo agradecer. En esta ocasión no sé cómo va a salir, porque verdaderamente el tema era complicado y bueno, no sabía muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Que tenía, bueno, yo lo he enfocado desde el punto de vista de que, bueno, qué aportación al ideal de la paz debería hacer la antropología, jurídica, ¿no? Bueno, tendríamos que empezar por definir de qué paz estamos hablando. En un libro, bueno, en una serie de libros bastante conocidos en España, bien es cierto que no por haber sido leídos, que son Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, una historia novelada de la España contemporánea. Pues en el último episodio ha terminado la última guerra carlista y va a comenzar pues sí, básicamente la peor etapa de la restauración política en España. Él habla de la paz boba. No va a pasar nada, no va a haber guerra, pero es la paz boba. ¿Qué es la paz boba? Pues una falsa paz, una ausencia de violencia. Pero bueno, la paz parece que es algo más que ausencia de violencia, porque en muchas ocasiones las dictaduras, una vez que han conseguido imponerse, pues apenas tienen que utilizar la violencia y se defienden a sí mismas por la paz que han logrado imponer. La dictadura en la que yo nací en los últimos años de la dictadura del general Franco en España. Eso era lo que la dictadura decía de sí misma, es 40 años de paz, ¿no? Realmente ya no tenía en esa época final que ejercer demasiada violencia. No estamos, por lo tanto, hablando de la paz boba, no estamos hablando, por lo tanto, de la mera ausencia de violencia o la invisibilización de la violencia que pueda haber. Es lo que sucede con las dictaduras no asentadas, ¿no? Lo que hacen es invisibilizar, en la medida en la que les es posible, la violencia. Estamos hablando de otro tipo de paz, ¿no? De la paz que dinamiza el orden social, que lo vuelve creativo, que moraliza, que comparte, y esa paz solo se alcanza a través de dos conceptos: el concepto de comprensión y el concepto de compasión. En el concepto de comprensión tiene mucho que ver la antropología en general y la antropología jurídica en particular. El concepto de compasión es muy importante para mí y yo creo que cada vez más para la filosofía, ¿no? Hay cito mucho, hoy mismo me he escrito con él, a un filósofo catalán que yo creo que es que cada vez tiene más alcance, más altura y bueno, actualmente está enfermo y ya dura demasiado la enfermedad, que es Joan Carles Melick. Y en una trilogía relevante publicada en Herder y que se puede comprar aquí en Argentina, su segundo tomo se titula Ética de la compasión. La ética de la compasión es más que una ética, es un proceso de hermanamiento. Y en ese sentido es imprescindible para una paz que no sea la paz boba, sino para una paz que sea un orden social creativo, que no solo genera, que no solo es antagónico con la violencia, sino que produce bienestar, progreso, felicidad, conocimiento. Bueno,
Este sería el punto de partida y intentaremos hablar del concepto de comprensión y del concepto de compasión, a ver si soy capaz a lo largo del tiempo razonable en el que debe durar una conferencia. Luego, claro, a Ricardo no le va a extrañar, ni a los colegas que me conozcan, que puedan estar por aquí. Levinas es imprescindible en toda antropología cultural, social y por supuesto jurídica que tenga que ver con la paz. Que Levinas nos enseña Levinas nos enseña que nos conocemos a nosotros mismos gracias al haber tenido la ocasión de contemplar el rostro del otro. Pero es el rostro del otro el que indirectamente nos hace conscientes de nosotros mismos. Es al otro, en este sentido, al que le debemos nuestra existencia. Y más aún, es al dolor del otro al que debemos nuestra existencia. En ese sentido, si hablamos de comprender al otro, estamos hablando de conocer su dolor y en ese sentido de compadecernos, de compartir su pasión. Y esa es la base de una paz que no sea boba, de la paz de la que nosotros estamos hablando. Bueno, y vamos a entrar ya, después de este pórtico, ¿no?, que sería un poco la metodología más básica. Después de esto entraríamos ya en conceptos más, o en logros más propios de la antropología jurídica, mencionando en alguna ocasión algún concepto y en alguna otra ocasión algún autor, ¿no? Por esta cosa de hacer justicia que debemos siempre mantener los universitarios. Y empezamos por un autor, por James Lockhart. En mi modesta opinión, un autor imprescindible para cualquier historiador del derecho, y mucho más para cualquier historiador que lo quiera ser del derecho indiano o del derecho colonial latinoamericano o como lo queramos llamar. Sin embargo, es enormemente infrecuente que en los textos de historia del derecho indiano aparezca James Lockhart citado. Lo más grave es que probablemente es que no sea ni siquiera muy conocido. Y ahora vamos a ver por qué. James Lockhart es un profesor de la universidad, creo que está aún en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. James Lockhart introduce un concepto, el del doble error de identidad, y explica de esta manera la relación colonial en los pueblos de indios durante la colonia castellana en América. Para James Lockhart, el doble error de identidad tiene que ver con lo siguiente. Cuando miramos, no vemos, sino que nos vemos. Trasladamos lo que somos nosotros, conceptos, ideas, prejuicios, imágenes, valores, sentimientos, lo trasladamos a eso que miramos. Con lo cual, no vemos eso que deberíamos ver, sino que nos vemos a nosotros mismos. Eso, en época colonial, tenía que ver con lo siguiente, que cuando la colonia castellana miraba a un pueblo de indios, pues veía un municipio castellano, porque además lo había pretendido imponer, había creado el pueblo de indios,
había agrupado a las comunidades indígenas que hubiera por el territorio en el lugar en concreto y les había dado como norma, pues, con muchas características propias, por supuesto, pero grosso modo la estructura de un municipio castellano. Y cuando veía a las autoridades de aquel municipio el castellano, veía regidores, o veía alcaldes, o veía las instituciones castellanas, porque eso es lo que había. Lógicamente, el error de identidad nunca es unidireccional, sino que es bidireccional. Lo que la comunidad indígena hacía en ese municipio desde el punto de vista castellano era mantener en la medida de lo posible pues todas sus instituciones. O sea que donde veía un regidor o donde veía un municipio el castellano, pues había, en el caso del México Central, un altépetl o un calpoy. Y las comunidades indígenas se regían en la medida de lo posible por esas tradiciones que eran suyas, que además eran bien distintas, rotativas, con procesos de designación bien particulares. O sea que había un doble error de identidad. Uno veía una cosa, pero había otra, y el otro veía una cosa, pero había otra, porque ¿cómo veían a las autoridades coloniales castellanas las comunidades indígenas? Pues lógicamente las veían desde su propio punto de vista. Evidentemente les hubiera costado bastante entender que había una cosa que es la Iglesia Católica, con un sumo pontífice, que había concedido a los castellanos la autoridad como título, en fin. Veían otra cosa. Un doble error de identidad. Bueno, el doble error de identidad es lo que ha permitido, no solo durante el siglo XVI, XVII y XVIII, una paz boba colonial, sino que de alguna manera ha seguido persistiendo en el siglo XIX, en el XX y yo creo que a día de hoy en muchísimas ocasiones. La paz del desconocimiento del otro, o la paz de aceptar al otro como no es, porque no voy a hacer el mínimo esfuerzo en conocer, generándose por lo tanto una paz boba. Por cierto, que en los sistemas de gobierno indirecto tan propios de las colonias que se mantienen hoy en día, con las minorías, que como sabemos los juristas, una minoría puede ser demográficamente la mayoría, aunque la llamemos minoría, pero la llamamos jurídicamente minoría, porque políticamente es marginal, aunque sea demográficamente la mayoría. ¿Cómo nos acercamos a la minoría? A través del doble error. ¿Cómo convivimos la minoría y el orden político? A través del doble error de identidad, que es una forma de gobierno indirecto, de mantenimiento de los principios del indirect rule. Porque lo que vemos, a pesar de que no está, nos ayuda a la interlocución de poder y de sometimiento. Saber esto nos pone en alerta. Y esto es una conquista, en mi opinión, fundamental de la antropología. ¿Y cómo podemos superar esto? Con comprensión, lógicamente, y con compasión. Un elemento esencial de la antropología es la etnografía, que como todos sabemos
es el método de observación y de descripción de una realidad social y cultural. El etnógrafo nos cuenta cómo es eso que ve. En nuestro caso, cómo es el otro, ese con el que nos vamos a enfrentar, con el que tenemos un conflicto social, económico, cultural. La etnografía nos da ocasión de saber cómo es ese otro. Y el método etnográfico tiene que ver con la posibilidad de ver y no de mirarse en el otro cuando lo convertimos en un espejo de nosotros mismos. Por eso la etnografía es enormemente relevante en el proceso de poder conocer. Pero este es un proceso enormemente difícil. Es muy complicado, si no imposible, acceder al otro. El acceso al otro es en buena medida místico. Algunas críticas a la filosofía de Levinas, las menos inteligentes, lo critican en la medida de esto no es filosofía, esto es teología. Porque Levinas nos habla de experiencias humanas. La experiencia del rostro del otro, la experiencia de llegar a mí mismo porque he llegado al otro, es una experiencia humana. Y eso se puede considerar que no es filosofía, que sería casi un trabajo místico o teológico. Pero evidentemente, ¿qué es la filosofía? O sobre todo, ¿qué es la antropología? Hablar de nosotros mismos, conocernos, alcanzarnos. Y esta experiencia humana de alcanzar al otro es una experiencia que el que no la ha tenido nunca, pues es una persona muy poco desarrollada. Hay personas que decimos, en España se dice, le falta un hervor. Son personas sí, que parece que tienen poca capacidad de empatía, de los que no puedes ser muy amigo porque no, como si les faltara crecer, ¿no? Una persona que no ha tenido jamás la experiencia de ver a otro ser humano es una persona así. La mayoría de nosotros la hemos tenido. Y por eso sabemos todos de lo que estamos hablando. La etnografía tiene que ver con eso, con trasladar la filosofía de Levinas al ámbito de las ciencias sociales. Eso para mí sería la etnografía. Y para eso nos tenemos que combatir a nosotros mismos. Tenemos que trabajar ciertos procesos de humildad intelectual. Todos sabemos, es evidente que es así, que uno de los grandes peligros de la etnografía sería el etnocentrismo. Pero ¿hasta qué punto el etnocentrismo es un peligro para la etnografía? Porque la desaparición de todo criterio etnocéntrico nos conduciría ¿a qué? A un relativismo del todo vale, y eso tiene muy poco que ver con la idea de una paz que exija compartir. Yo no puedo observar al otro, describirlo y abstenerme de valorarlo. No, yo tengo que valorar al otro. ¿Y desde dónde valoro al otro? Eso sí que está muy claro. En alguna medida, desde mí mismo. ¿Y por qué entonces el etnocentrismo hay que matizarlo, pero no eliminarlo? Porque lo único que tenemos es nuestra cultura. Lo único que tenemos cada uno de los que estamos aquí sentados es la cultura que genera cada una de nuestras personalidades.
Y por lo tanto, la tenemos que defender. Tenemos que defender nuestra cultura. ¿Cómo? Como nos defendemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Compartiéndola y conviviendo con las demás culturas, pero sabiendo perfectamente que yo estoy donde quiero estar y que yo soy como quiero ser. Ciertamente, y además, la única manera de tener auténtico conocimiento de quién soy culturalmente hablando es precisamente porque me comparo. Solo mediante la comparación, que es otro de los elementos básicos del trabajo antropológico, yo adquiero, y esto es levinasiano, conciencia de mí mismo. Pero aquí ya andamos en el ámbito más social, más político. Porque yo he podido ver a este grupo, a esta cultura, a esta comunidad, a este colectivo, a esta minoría. Por eso yo soy consciente de mí mismo, por la comparación, por el contraste, por la dialéctica. Lo que ocurre es que no es tan fácil comparar. No es nada fácil comparar. Como sabemos, desde la aportación semiológica a la filosofía occidental, el pensamiento es bipolar. Todo concepto exige su antónimo para adquirir sentido. Pero no es tan fácil encontrar el antónimo de cada concepto. De hecho, en muchas ocasiones estamos equivocados. Y esos errores en las oposiciones dan lugar a perturbaciones sociales y políticas. El filósofo que más ha trabajado en esto, pero no voy a seguir por aquí, sino por el camino del título de la conferencia, como sabemos, fue Derrida, y por eso sus mejores textos deconstruían conceptos opuestos bipolares. Es la técnica de la deconstrucción. Bueno, no sigamos por ahí. Pero sí que nos interesa deconstruir, llevaríamos al orden antropológico aquí, los procesos de Derrida, deconstruir lo que supone comparar nuestra cultura o la cultura mayoritaria del Estado con otras que están entre nosotros y con las que tenemos que convivir en una paz que no sea boba, que no sea de mutuo desconocimiento, del double mistaken identity de James Locke, sino de conocimiento, aprendizaje, crecimiento, mutua influencia, que es la que se produce cuando somos capaces de establecer los lazos de comparación y de oposición y de contradicción de manera correcta. Una manera importante de comparar y por lo tanto de comprender es la empatía con el dolor del otro. Es la manera básica de comprensión que genera o que da lugar a la compasión. Toda cultura, la nuestra y las demás, es un sistema represivo. Toda cultura es un sistema represivo, porque es un conjunto de normas que hay que obedecer y a nosotros, pues, y nuestras tendencias, impulsos e instintos, pues quedan en buena medida soslayados por ello. Y eso genera infelicidad.
en mayor medida o en menor medida. Es importantísimo entender nuestro dolor en relación con el dolor del otro. Y cuando comparamos instituciones familiares, económicas, políticas, de grupos culturales que están cerca, podemos entender mejor nuestro dolor si somos capaces de ver el dolor ajeno. Si somos capaces de ver el dolor ajeno. La posición de la mujer en este orden social, la posición de los niños, las formas de trabajo, los distintos modos de producción. Si somos capaces de sentir el dolor que allí existe, seré capaz de comprender mejor el mío. Y por ahí vienen las influencias, el compartir, el convivir, de la comprensión y de la compasión. Pero para comparar, y esto lo sabemos también, es necesario crear patrones. Y para valorar, que he dicho que hay que valorar, hay que establecer criterios de medida. ¿Y cómo se establecen estos patrones y estos criterios de medida? Por acuerdo. Un acuerdo que solo es posible alcanzar si aceptamos el aforismo nietzscheano de que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Que no nos asuste establecer patrones básicos y comunes de comparación, ni sobre todo que no nos asuste establecer criterios de medición. Si estamos de acuerdo en que lo importante no es el patrón ni el criterio, sino su interpretación, y que la interpretación se hace desde cada cultura, podremos convivir de manera dinámica. Voy de lo más teórico a lo más concreto y acabaremos poniendo ejemplos que yo creo que puedan clarificar la propuesta de convivencia que viene desde la antropología, y en ese sentido es una apuesta por la paz. A mí me parece, lo he dicho aquí ya, y yo creo que el jurista del siglo XX más universal latinoamericano, yo diría, o uno de los 3 o 4, para que así sea menos conflictivo, yo diría que fue Carlos Gaviria. Y lo diría por esto. El colombiano, como he visto que hay colombianos, pues, aunque probablemente no lo penséis, los que menos lo penséis serán probablemente los colombianos, que suelen pasar estas cosas. Y lo digo por su etapa en la Corte Constitucional de Colombia y por un conjunto de ponencias y de sentencias en materia de derecho indígena que a mí me parecieron extraordinariamente relevantes y sobre las cuales, sentencias en concreto, para supuestos de hecho en concreto, pues hemos podido levantar este modesto edificio teórico, pero que en este caso hemos ido al revés, de la teoría general al caso más concreto que pueda iluminar esta teoría general. Lo que plantea Gaviria para una correcta convivencia pacífica entre distintas culturas, porque si decimos esto de los pueblos hay que empezar ya porque pueblo suena a nacionalismo y
una nación, yo soy español y no tengo distinta cultura que el profesor Rabinovic, porque tenga otra nacionalidad. O sea, esto es una cosa muy importante para los procesos de paz. O sea, una nación no es una cultura. O sea, yo soy catalán porque tengo otra cultura. Oiga, no, usted tiene la misma cultura que un francés, un italiano, un argentino y un español. O sea, que eso es la misma cultura, con matices. El italiano come más pasta, el argentino más carne, sobre todo mejor carne. No nos equivoquemos, ¿no? Entonces, para una convivencia pacífica y dinámica entre culturas, y ahora con los... Y esto es enormemente relevante en el caso de Europa y en el caso del mundo, porque para los americanos la convivencia intercultural es un hecho originario. O sea, siempre habéis vivido con multiculturalismo, pero los europeos no. Es una realidad sobrevenida por los procesos cada vez más intensos de migratorios. De pronto, en la ciudad en la que yo vivo, pues hay una comunidad islámica bastante integrista, lo sabe el profesor Rabinovic, que viene por el máster que codirigimos entre los dos, pasa bastante tiempo al año en Girona. Pues una comunidad enorme. Si uno anda por Sal a ciertas horas, pues estoy en Tánger o donde estoy, porque todo lo que anda por la calle lleva velo, chilaba, ¿no? Entonces, claro, de pronto esta es una realidad que ahora los europeos, como éramos el viejo continente, o sea, todos muy parecidos, a pesar de que nos matamos cada poco tiempo por este pequeño problema de los nacionalismos, a pesar de eso, pero nos parecemos mucho. Pero bueno, ahora resulta que tenemos esta realidad que para los americanos es algo normal. Con lo cual la experiencia americana nos empieza a venir muy bien. Y es una experiencia que se genera si queremos que haya paz en Europa, que no haya violencia, que haya una integración correcta y no una paz boba entre las distintas comunidades culturales. La llave, el método, la idea y el proyecto lo aporta la antropología jurídica. ¿Qué es lo que plantea Carlos Gaviria en aquellas sentencias maravillosas de los años 90, de finales del siglo XX? Plantea lo siguiente: y siguiendo el convenio 169 de la OIT, porque a Gaviria no le hace falta ni la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, ni otros instrumentos inútiles, nocivos y perjudiciales, porque el buen jurista sabe sacar del texto normativo lo que hay que sacar, y no necesita en muchas ocasiones que le cambien la normativa para salir adelante con justicia. Cuando hay talento, no hace falta cambiar las cosas, ¿no? Echar la casa abajo. Gaviria tiene muy claro, porque así lo dice el convenio 169 de la OIT, Gaviria tiene enormemente claro que el patrón y el criterio de medición para valorar, y que debe ser la base para compartir y vivir pacíficamente, son los derechos fundamentales. Porque, claro, estaréis pensando, bueno, pues ya estamos por esa vía, aculturizando y difundiendo las tradiciones occidentales en comunidades que no pertenecen a esa tradición. No, porque Gaviria, sin citar a Nietzsche, tiene muy claro que lo que importa no es tanto el derecho fundamental en sí como su interpretación.
Pero ojo, una interpretación desde los parámetros culturales de la comunidad en la que debe ser aplicado ese derecho fundamental. O sea que no estamos hablando aquí de analítica jurídica o de interpretación o de técnicas interpretativas. No, no. Estamos hablando de que desde los sentimientos, el dolor y la pasión de él, que no soy yo y que tiene unos sentimientos, valores, percepciones y discursos totalmente ajenos al mío, desde ahí debe interpretarse el derecho fundamental, que ya no es exactamente el mismo que se aplica en mi comunidad. Pero es que no puede ser el mismo. Se llama igual, pero no puede ser el mismo. Porque, ¿qué somos? ¿Cuál es la única realidad que existe? La cultura. Y yo vivo dentro de una realidad. ¿Cuál es? Mi cultura. Y ahí, como una especie de encarnación, ¿no?, aparecen cosas. Pero aparecen cosas en mi cultura. Y en otra cultura, la encarnación, por así decirlo, de las cosas, aunque se llamen igual, pues es distinta. Y en ese sentido, el Código Penal argentino contempla la pena de destierro. No. ¿Por qué? Porque iría contra los derechos fundamentales, ¿no? Claramente. Y ningún país, ningún Estado occidental, miembro de la ONU, que haya firmado los tratados de derechos fundamentales más básicos, puede tener en su ordenamiento jurídico la pena del destierro. Afectaría a distintos y varios derechos fundamentales. Pero, sin embargo, una comunidad indígena en Colombia, una de las sentencias de Gaviria sobre esto, puede desterrar de la comunidad a uno de sus miembros, ¿sí o no? Pues Gaviria dice sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el concepto de destierro aquí, en una cultura constitucional en la que el Estado debe garantizar y no puede no garantizar los derechos fundamentales de sus individuos, con lo cual no te puede el Estado echar, porque si te echa, entonces ya no te puede proteger en una materia en la que no te puede no proteger. No es lo mismo el destierro en nuestra cultura que el destierro en la cultura de tal o cual comunidad indígena. Los grilletes. A nosotros, cuando nos meten en la cárcel, a mí nunca me han puesto grilletes. Nunca. Me dejan en la celda, pero no me ponen grilletes. Y seguro que a vosotros, cuando os han metido en la cárcel, tampoco. ¿Por qué? Porque se considera que atentan contra la dignidad e incluso contra la integridad física. Por ejemplo, cuando nos meten en la cárcel, cuando nos condena un juez, no nos puede condenar a latigazos. No, porque eso atentaría contra el derecho a la integridad física. Pero en una comunidad indígena, colombiana, por ejemplo, tenemos que permitir o no el fuete, que son claramente latigazos con ortigas, con unas buenas espinas, que además tienen un venenillo y luego pica mucho, en los tobillos. ¿Lo permitimos o no permitimos el fuete? ¿O permitimos o no permitimos que las noches que el sancionado tiene que pasar, las que sean, el número que sea, nunca son muchas de todas maneras,
en la choza habilitada como cárcel esté con grilletes. ¿Lo permitimos o no? Pues claro que lo permitimos. ¿Cómo vive? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el sufrimiento que a mí me ocasionaría el fuete? No me refiero al dolor físico, ¿eh? Diferenciamos siempre entre dolor, es el dolor físico, y sufrimiento, que sería el más espiritual. ¿Cuál sería el sufrimiento que a mí me ocasionaría el fuete? ¿Y cuál sería el sufrimiento que a mí me ocasionarían los grilletes? ¿Cuál es el sufrimiento que le ocasionan los grilletes a ese miembro de tal comunidad indígena en Colombia? ¿Cuál es el sufrimiento que le ocasiona el fuete? Hemos dicho antes, la compasión. Yo tengo que saber compadecerme, tengo que ver el dolor real, no tengo que verme a mí mismo. No tengo que prohibir eso porque me veo a mí mismo y lo considero intolerable. ¿Qué dolor genera ahí? ¿Qué sufrimiento, sobre todo? Tengo que comprender. Y si comprendo, me entiendo. Y sé por qué a mí me ocasionaría, me veo mejor, sufrimiento, eso que a él no se lo origina. Me entiendo mejor, me veo mejor. Porque me veo a mí mismo un poco como a otro. Y también tengo que ser capaz de ver ese sufrimiento que se produce allí, donde aquí no tendría lugar. Uno de los problemas del derecho que más violencia genera es su capacidad limitada de visión. Eso es propio de todas las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen un método, esto sería muy largo de contar, pero tienen un método que las habilita para ver cosas y las imposibilita para ver otras. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, cuando se promulga, dice que todo el mundo tiene derecho a votar. Pero evidentemente, entre todo el mundo no están ni los negros ni las mujeres. No, faltaría más. Pero no hay que decirlo. ¿Por qué no hay que decirlo explícitamente? Porque es que el derecho no ve que los negros padecen, que las mujeres padecen. Hay que ensancharle la mirada al derecho. Y si conseguimos ensancharle la mirada al derecho y que el derecho vea el dolor de esas comunidades, eso genera el que no haya violencia. Eso propicia paz. Por eso la antropología, en tanto en cuanto compara, trabaja por ver, se focaliza en el sufrimiento, que hace ver también sufrimiento aquí, en mi comunidad, que yo no veía, que yo no era capaz de ver. Es una herramienta para la paz. ¿Qué tal vamos? Yo querría, al margen de esto, la conferencia en ese sentido podría parecer un pequeño homenaje a Gaviria por lo que hizo y por lo que no hizo. Él no era hombre de escribir mucho. En ese sentido, lo que hacemos aquí es una construcción teórica sobre sentencias. Pero quería, y en ese sentido sirve un poco de homenaje a Gaviria esta pequeña conferencia. Pero querría añadir algo más, que a mí me parece importante, en el método antropológico y en el método jurídico. Y es la importancia de la literatura, en lo que venimos trabajando desde hace unos 10 años, 9-10 años, y empezamos ahora el pequeño grupo de profesores
estamos en Girona, a tener algunos modestos frutos. La literatura, y esto lo afirmo, pero no lo defiendo, no lo argumento porque nos llevaría muy lejos, la novela, más en concreto, el género de la novela, que nace, como sabéis, en el siglo XIX, con el precedente del Quijote, pero bueno, el género como tal es un género decimonónico, casualmente nace a la vez que las ciencias sociales, o lo que es lo mismo, la oposición que da sentido es novela, ciencia social. Lo que son las ciencias sociales se entiende porque sabemos lo que es la novela. Y la novela se entiende y existe porque hay ciencias sociales. Esto es muy relevante. La novela, toda novela trata de las transgresiones de sus protagonistas. Lo que nos cuenta una novela siempre es cómo transgrede el protagonista o tal o cual personaje. Cualquier tipo de transgresión, de cualquier norma. Puede ser jurídica, moral, religiosa, ética, técnica, pero son transgresiones, porque si no, no nos interesaría una novela. Una novela que contara la vida perfecta de alguien que lo hace todo bien, no aguantaríamos 10 páginas. Un tipo que se levanta cuando toca, hace lo que corresponde, no tiene tentaciones, y por supuesto si las tuviera no cedería a ellas. Eso no se lo lee nadie. Entonces, ¿por qué leemos una novela? Porque, claro, empezamos a ver que los protagonistas transgreden, ¿no? A este no, o a esta le parece que su marido es muy feo, y le parece que el vecino del quinto es muy guapo, y se lo monta para coincidir con él en el ascensor. Entonces eso parece más interesante, ¿no? Tiene algún interés. O este que trabaja en un banco y empieza a pensar de qué manera yo me podría hacer con el dinero, y se lo digo a otro, y lo hará o no lo hará. Porque ahí me interesa. ¿Por qué? Porque ahí también reconozco que cuando entro en un banco siempre pienso, es un atavismo que tengo, siempre pienso si yo robara esto. Luego no me atrevo, porque soy cobarde y tal, pero reconozco que a mí me gustaría robar un palo 3 de bancos. Entonces, claro, esta novela, este tío parece que se va a atrever. Porque a mí también me gusta la vecina del quinto, pero yo no me atrevo a coincidir con ella en el ascensor ni a decirle nada. Pero en esta novela, pues, la novela es siempre transgresión. Y la transgresión tiene que ver con la infelicidad que necesariamente produce la cultura, porque toda cultura es represiva. Y la infelicidad está, sobre todo la infelicidad secreta, la no confesada, porque las transgresiones que se cuentan en las novelas son las transgresiones que a todos y cada uno de nosotros nos amargan la vida y que no tenemos valor de llevar a cabo, y que en cierto momento de crisis colectiva nos podrían hacer echarnos a la calle con unas cuantas buenas piedras, y así pasan las cosas que pasan. Y así pasan las cosas que pasan. Es muy importante, si queremos conocer una sociedad real, actual, trabajar su literatura, leer sus novelas, mucho más que leer los ensayos académicos que en principio deberían describir esa sociedad que yo quiero conocer. No, lee su literatura. Y ahí vas a poder comprender el dolor de esa sociedad, que es el nido, el dolor es el nido de donde puede surgir o no la violencia. Porque el sufrimiento puede evolucionar en dos sentidos: hacia la violencia o hacia el crecimiento. Del sufrimiento, y esto lo vamos a entender todos, porque normalmente todo lo individual y lo social generan bastante paralelismos. Por eso ahora se ha inventado esto de la psicología social, pero bueno, tiene algo de sentido, tiene algo de sentido.
Recuerdan los hombres y recuerdan los pueblos, pero de distinta manera. Hice un trabajo hace unos años sobre eso, cómo recuerdan los pueblos, igual que las personas, no, de otra manera. Y en ese sentido sufren los hombres y sufren los pueblos. Para entender el sufrimiento de una sociedad, tenemos que hacerlo a través de la literatura, teniendo en cuenta dos cosas: que el sufrimiento genera o crecimiento o destrucción. Y lo entendemos desde el punto de vista psicológico. Hay personas, todos conoceremos a algunas, que en su vida un momento de dolor que no han sido capaces de superar ha acabado con ellos. Les ha cambiado a peor, les ha hecho vivir en un contexto de lo que Lorca llamaba penas negras. ¿Cuáles son las penas negras? El odio, el rencor, la envidia. Pero hay otro tipo de sufrimiento. En la teología medieval una pregunta muy bonita era: ¿Dios sufre o no sufre? No, hombre, ¿cómo va a sufrir Dios? Entonces le da igual todo el dolor de la tierra. Hombre, pues no, igual no le da. Entonces sufrirá. Yo soy de los que pienso que si Dios existe y tiene forma antropomórfica, tiene que sufrir, pero no con penas negras, sino con penas puras que generan progreso, crecimiento, y las sociedades son iguales si compartimos nuestro dolor. Y ahora estamos hablando de movimientos sociales, estructuras sociales. Si conocemos y compadecemos, y eso es ostensible, y las sentencias de Gaviria eran un ejemplo, el sufrimiento genera crecimiento por parte de mi comunidad y por parte de la otra comunidad. Y entramos entonces en procesos de convivencia y de paz que no es boba, al contrario, que genera dinámicas de mejora, de construcción, de progreso, de paz, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, de esta manera hemos querido intentar reflexionar acerca de cómo la antropología, y la antropología jurídica en concreto, pues puede ser un instrumento que colabore en la paz. Sobre todo, yo utilizaría estas metodologías en el caso de nuestra Europa actual, que lleva un camino que inicia sendas muy peligrosas en la actualidad, por no saber comprender ni compadecer el dolor de comunidades que ya son europeas, porque ¿quiénes somos los europeos? Los que vivimos y trabajamos en Europa. Todos los que vivimos y trabajamos en Europa somos los europeos. Da igual donde haya nacido, la religión que tenga, si es que tiene, eso es Europa. Pero no es tan fácil construir la paz, nunca lo ha sido en Europa, y no es tan fácil cuando tiene que solventar la dificultad de la convivencia multicultural. Pues esta ha sido la... Gracias, querido José María. Yo a la persona lo hubiera querido que siga, ¿no? Espectacular, realmente. Permitime que no puedo dejar de decir, porque has traído a colación, y lógicamente tu materia, la de literatura y derecho,
Entonces yo quiero reivindicar la mía, de la maestría, porque, digamos, también el cine, o sea, en la maestría José María se centra en Girona maravillosamente, magistralmente, en la relación entre literatura y derecho. Yo, muy humildemente, trabajo con la relación entre cine y derecho. Y digamos que en el siglo XX el cine... los dos, ¿no? Hay alimento para los dos, pero creo que inclusive la temática de la paz, que es una temática que está presente sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Piensa en Gans, el francés, ¿no? Con Jacques. La temática de la paz es una temática que se impone muchísimo en la cinematografía durante todo el siglo del cine, durante todo el siglo XX, y continúa muy presente en el siglo XXI. Y no puedo dejar de pensar, coincidiendo contigo como siempre muchísimo, aunque no en todo, porque si no la vida sería aburridísima, Europa en sí es una construcción, porque con todo el respeto te lo digo y con todo el cariño y todo, Europa es una pequeña península de Asia. No es ni un continente. O sea, Europa es una pequeña península de las muchas penínsulas que Asia tiene, y la única razón por la cual nosotros hablamos de Europa y le damos una dimensión continental es porque nosotros somos de la cultura europea. O sea, estamos actuando con etnocentrismo total y absoluto, con el mero concepto de Europa, porque le estamos dando a Europa una dimensión continental y no se la estamos dando a la India, por ejemplo, o a China, Indochina, digamos, o a la península arábiga. Tomamos a la península de la que proviene nuestra cultura, nuestros idiomas, nuestra forma de vestirnos y de demás, y le damos una dimensión continental que geográfica, geológicamente, por cierto, no tiene. Es una península muy simpática y muy linda de Asia. De manera que hasta el concepto de Europa es un concepto muy construido. Tenemos unos 15 minutos. Les pido por favor que las preguntas sean limitadas y sean breves y tengan que ver con lo que se ha expuesto. Primeramente felicito al maestro por su brillante exposición. Quería preguntar si el tema de la antropología jurídica sería más un intento de la construcción jurídicamente hablando, o sería más de una cultura de resolución pacífica de conflicto. Eso porque compreendo que al final del siglo XIX y XX, donde hay una ampliación de la comprensión de lo que sería la paz, que se hace el cambio del foco objeto de estudio, que se aleja de la ausencia de violencia para una paz propiamente dicha, es una propuesta muy cerca de la propuesta de resolución pacífica, pero ahí el tema se tocó na questão de la paz acerca do contexto jurídico. Aí queria saber, em tu concepção, qual seria esse intento. Gracias. Bueno, en principio las propuestas de la antropología jurídica deberían evitar el conflicto. Claro, una vez que el conflicto ya se ha producido, pues entonces efectivamente pues tenemos que ver cómo lo solventamos y cómo están los procesos o los sistemas o toda la sistemática de mediación, de resolución pacífica y tal, pero el conflicto ya se ha producido. Claro, la propuesta que nosotros hacemos es un planteamiento que en principio tendría como consecuencia que no se produjera el conflicto. ¿No sigue siendo la propuesta un poco boba? ¿No deberíamos permitirles tener sus propios sistemas jurídicos y concentrarnos en nuestros propios dolores, que nadie más los va a entender? Al final la mirada del otro no es un abismo y seguirá siendo un abismo.
No, bueno, yo creo que el otro es lo que nos da la vida. Si no somos capaces de ver a los demás, no existimos nosotros mismos. Claro, y partimos de concepciones de partida antagónicas, ¿no? Yo parto de ahí. Además, es que piensa que la convivencia es un imperativo. O sea, no podemos optar por no convivir. Porque en un mundo cada vez más globalizado, con procesos migratorios absolutamente impredecibles hace 30 años e impredecibles para dentro de otros 30, planificar formas de convivencia es trabajar por la paz. O sea, es inevitable. Hace 30 años yo no podría imaginarme una España como la que, con barrios chinos, barrios musulmanes. Yo me acabo de ir a vivir, bueno, me voy a ir a vivir ahora a Girona, a una zona donde verdaderamente a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, pues la mayoría de la gente que vive ahí, pues hay carnicerías musulmanas, y tenemos que ser capaces de ver al otro, porque los problemas del otro no son ajenos a nuestros problemas, son mis problemas, porque vivimos muy cerca, compartimos proyecto de Estado, de formación política, votamos en la Unión Europea. Si estás avecindado en un municipio, tienes derecho a votar en las elecciones municipales, y está muy bien. Por eso te digo que no es que decir que nuestros problemas y los suyos, es que sus problemas no es mis problemas, no son distintos, creo yo. Yo primero le voy a recomendar que coma la carne halal, porque es muy rica, ¿no? Y además tiene mucha verificación del estado sanitario. Así que es recomendable comer carne kosher o carne halal si tenés cerca. Además es interesante que los musulmanes pueden comer carne kosher y los judíos carne halal, ¿no? Así que eso es una cosa que te muestra cómo a veces la paz va por el lado de los alimentos también, ¿no? Pero tengo una pregunta basado, me gustó mucho la intervención de última. Déjame que te tire un poco munición pesada, pero sí también me parece que las sentencias de Gaviria son muy dignas de elogio, pero en última instancia, no estamos frente a un juego de poderes que es un hecho de la realidad. O sea, estos hermanos indígenas han tenido que ir a unos tribunales que están establecidos según nuestros criterios, de nuestra cultura, hablar nuestro idioma, pensar en nuestras categorías y con construcciones de nuestra historia lingüística, someterse a un sistema jurídico que nosotros les hemos impuesto, y nosotros, le hace el doctor Gaviria, de una manera, no sé, digo yo, medio paternalista, les decimos, bueno, esto está bien, esto no está bien. No sé, ¿qué me decís? Bueno, yo creo que no, porque cuando antes he hecho el elogio del convenio 169 frente a los posteriores errores del movimiento indígena, en mi opinión, es que el convenio 169 es extraordinario, porque el convenio 169 te dice, usted se reconoce como comunidad indígena, además te da el concepto de pueblo indígena, que es el artículo 2 o el 1, el artículo 1, dice, ¿qué es un pueblo indígena? Bueno, se tiene que ver un poco, o sea, tiene que haber algo que se vea, aunque sea normas concretas, lo que sea, pero párrafo 2 del artículo 1 dice, y esa comunidad tiene que tener conciencia de sí. Eso me parece exactamente, o sea, usted lo es, pero además lo quiere ser, ¿no? Porque si usted no lo quiere ser, pues ¿para qué vamos aquí y tal? Entonces, nada, hay un registro, usted ya pasa a existir, y a partir de entonces
Usted mantiene todo su derecho, todas sus estructuras jurídicas, todas sus estructuras políticas, todas. Si tiene un idioma, ese es el suyo. Usted puede establecer su propio sistema educativo y canalizar a sus niños y niñas a través del sistema educativo. O sea, se mantiene todo. ¿Con qué límite? Solo hay un límite. Dice, los derechos fundamentales. Claro, este límite sí podía haber sido paternalista y peligroso si no llega a estar Gaviria. Porque Gaviria, ¿qué dice? Sí, los derechos fundamentales, pero se interpretan desde cada cultura. Pero José María, a ver, todo bien, espera, pero, a ver, todo bien, pero cuando me siento vulnerado en todo eso que tú has dicho, tengo que ir a un tribunal que no es indígena y no en shuar, no en quichua. Tengo que ir en castellano, que no es mi idioma, y tengo que usar criterios tales como demanda, recurso, que son completamente ajenos a mi construcción cultural. Pero es para protegerte de tu construcción cultural. Tú fíjate que si es un asunto... Claro. Y eso es una reflexión filosófica. O sea, gracias por protegerme de mí mismo. Sí, porque nosotros, es que todos nos hemos puesto límites. O sea, yo también puedo ponerle límites a las autoridades en mi cultura. Pero si tú tienes un problema en tu cultura, no vas a venir a que yo te proteja de tu cultura. Todos vamos al mismo tribunal. O sea, la idea es... ¿Que es el tuyo? No, es el tribunal. El convenio 169 dice, establezcase un tribunal para dirimir posibles conflictos. ¿Qué posibles conflictos? Si alguien en la comunidad indígena piensa que sus autoridades, las suyas, se están extralimitando con él porque en ese momento el derecho de la comunidad indígena transgrede un derecho fundamental, entonces hay un tribunal ad hoc. Pero ese tribunal, en lugar de hacer el paternalismo que hubiera sido de aplicar ese derecho fundamental con la doctrina, hace el esfuerzo de pedir un dictamen a un antropólogo, estudiar las estructuras de esa cultura y dictamina, pues no hay una extralimitación. ¿Cuántos miembros de esa cultura integran el tribunal? Ninguno. Pequeño detalle, ¿no? Ninguno, tienen que pedir dictámenes. Pequeño detalle. ¿El juicio ante ese tribunal se lleva adelante en el idioma de la comunidad? No, porque, o sea, lo que va pequeño detalle, ¿no? Lo que va a la sección de la Corte Constitucional de Colombia es precisamente lo que ha hecho un tribunal que sí que ha dictaminado en quechua o en el idioma que sea. Lo que va es por si ha habido una extralimitación. De la misma manera que al gobierno de España puede acabar en un tribunal internacional si hay una extralimitación. O sea que realmente lo que se hace es generalizar un sistema, pero partiendo de la base de que la interpretación de las normas es multicultural, que yo eso sí que lo veo enormemente relevante. Está bien. Creo que hay un tema muy grave acá. O sea, creo que hay un tema muy serio, que no da para que lo resolvamos ni para que lo digamos en los 5 minutos que quedan. Creo que hay un tema muy serio, ya vi. Creo que hay un tema muy serio. En el fondo, resulta que Domingo de Soto ya dijo que en su momento, hermano, de una cojones Domingo de Soto, impresionante, que Domingo de Soto en De Justicia et Jure, él dice, el Papa no tiene el derecho de repartir el mundo. Y todos nuestros países están basados en un error jurídico, que Domingo de Soto ya en su momento lo detectó y lo dijo. Todos nuestros países derivan de una mentira, derivan de un derecho autoatribuido del Papa a dividir el mundo. Nuestros países derivan de una apropiación ilícita. Y esta es la verdad, y ahora no tenemos nada más que hacer, porque ya está todo hecho. ¿Qué vamos a hacer? Domingo de Soto incluso lo planteaba, hay que devolverles a los indígenas. Entonces, ya no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a los actuales
miembros de cada etnia y decirles, miren, nos vamos, lo lamentamos mucho, ya no nos podemos ir, ya somos también nosotros, así que ya no nos podemos ir. Sí, por favor, la última pregunta estaba allá al fondo, sí. Y todo el juicio se cambió para la comunidad indígena y se hace el juzgamiento que nosotros llamamos la OPA, que hay al fin, la persona fue absolvida, pero todo el juzgamiento fue hecho por los. Porque Brasil es firmante del convenio 169. Claro, entonces una comunidad indígena tiene su propia jurisdicción. ¿Cuál sería el problema, por ejemplo? Imagínate que esa comunidad indígena condena a muerte aplicando su derecho al homicida. Bueno, pues ahí habría que ver en qué medida eso es posible o no. ¿Y qué hacemos con Estados Unidos, José María? Estados Unidos condena a muerte a una cantidad de gente todos los años y es el país que supuestamente guardián de los derechos humanos del mundo. Pero no es suscriptor del convenio como Estado, no es suscriptor porque sus comunidades están... China mata miles de personas con pena de muerte todos los años. Entonces nosotros, gracias a este convenio, tenemos articulado un sistema maravilloso de límites mutuos. Todos estamos limitados y eso está bien. Y eso está bien. Si una comunidad indígena condena a pena de muerte, eso es terrible, no lo vamos a permitir. Estados Unidos condena a pena de muerte, China condena pena de muerte, una cantidad de países del mundo tienen pena de muerte, Japón tiene pena de muerte. Pero si esto sucediera en Estados Unidos en una reserva, el tribunal que Estados Unidos hubiera ubicado para evaluar a esta comunidad difícilmente defendería que va contra los derechos fundamentales. Claro. Para mí, en el fondo, hay relaciones de poder concretas y sigo pensando que el poder marca cosas. Sí, pregunta. Vamos, la última. Sí, que la anterior estuvo buenísima, fue re breve. Yo solo quería, si pudiera profundizar un poco con relación al tema del pluralismo jurídico, a efecto de entender las comunidades y las formas de organización de las comunidades indígenas, porque no sé si tiene conocimiento del conflicto que hubo recientemente acá con el tema de Santiago Maldonado. Bueno, una de esas, mataron a un chico en una comunidad indígena. Andrea, no te enojes, pero nos quedan 3 minutos. Si le vas a contar el caso Maldonado ahora, nos vamos a las 9 de la noche. Bueno, el punto importante acá fue que se viralizaron cuestiones como que para la investigación del caso, las autoridades tuvieron que entrar a estas zonas que son territorios sagrados de los pueblos indígenas y se viralizaron fotos, por ejemplo, de las autoridades mapuches pidiéndoles a los policías que se desarmaran para entrar, y eso fue muy polémico porque la gente no entendía por qué pasaba eso. Y decían, ¿cómo es posible que las autoridades del Estado argentino tengan que desarmarse para entrar? Bueno, porque la necesidad de entender eso para la investigación del caso. Bueno, el asunto sería que el fallecido era miembro de la comunidad o no. Pero esto no está. Sí, es fundamental, porque en función de si el fallecido es miembro o no de la comunidad, eso decide la jurisdicción. Si es la jurisdicción del Estado o es la jurisdicción de la comunidad, claro, es básico. Entonces, si el No, está bien, diálogo no. Tenemos 3 minutos, la pregunta se hace. Entonces, ese es el asunto básico. A partir de ahí, ya más que convenio 169, lo que hay será la legislación argentina en relación con el respeto debido y en qué medida y en qué grado y cuándo y cómo a los ordenamientos jurídicos de las comunidades indígenas cuando hay un interés público y superior, que sería este caso, una investigación, ¿no? Queridísima amiga, entiendo que en México también se habla castellano, he sido bastante claro. Tenemos que irnos porque tenemos un horario límite comprometido, que son las 8 menos cuarto y son las 8 menos cuarto. Recomiendo muchísimo
te recomiendo muchísimo que tomes el excelente curso de Antropología Jurídica que da el doctor Pérez Collados en el programa de cursos para el doctorado, donde vas a tener muchísimo tiempo para dialogar con él, porque la verdad que es muy fructífero. Mañana, a la misma hora, en el mismo salón, tenemos un encuentro de mesa redonda de Dialogando desde el Sur, con 3 buenísimas conferencias, una de las cuales es justamente sobre derechos humanos y relativismo cultural, de un jurista brasileño. Y el viernes, en el mismo lugar, a la misma hora, los invito a la conferencia del jurista chileno Manuel Vial Dumas, también profesor del programa, acerca de juzgar las leyes, el derecho de los nuevos jueces. Y ahí les voy a contar las actividades que tenemos para la semana que viene. Siempre empezamos puntualmente, como mucho, a las 6:15 y terminamos puntualmente para garantizarles a todos que no nos vamos a quedar más de esa hora y que por lo tanto pueden programar sus vidas en ese sentido a las 8 menos cuarto. Les dan un certificado a la salida, me temo que no van a alcanzar los certificados porque gracias a Dios son más de la gente que esperábamos, así que va a haber una lista y se entregan los certificados restantes en base a esa lista mañana o pasado. Gracias y les pido un aplauso para mí.